Bienvenidos al curso de AutoCAD nivel 1. En esta lección veremos los diferentes modos de visualización, los diferentes modos de selección. En el menú del grupo de dibujo vamos a dibujar con círculos y arcos, y en el menú del grupo de modificar vamos a explicar el procedimiento para hacer desfase o líneas paralelas, para recortar un segmento o una línea y para empalmar dos líneas. Los modos de visualización: cuando un dibujo o un objeto lo tenemos alejado o muy pequeño y queremos visualizarlo más cerca, nos valemos entonces de los modos de visualización. La forma más práctica actualmente de hacerlo es con la rueda del mouse llamada scroll. Con el scroll, accionando el scroll hacia abajo, rodándolo hacia abajo, podemos acercar o alejar el dibujo, y oprimiendo la rueda del mouse, teniéndola sostenida, podemos desplazar en la pantalla, podemos desplazar el dibujo para acomodarlo de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, rodando el scroll, alejamos o acercamos, y oprimiendo la rueda lo acomodamos de acuerdo a nuestras necesidades. También existe en el menú ver los diferentes tipos de zoom. El zoom ventana, que funciona abriéndole con un clic inicial y cubriendo todo el dibujo que queremos ver, el detalle que queremos ver, haciéndole otro clic en la otra esquina opuesta, hace un zoom de acercamiento. Si queremos visualizar la vista anterior, en el mismo menú zoom escogemos previo y él se devuelve a la vista anterior. Ver, en el menú ver, zoom, extensión, nos muestra todo lo que tengamos dibujado hasta el momento. El menú ver, zoom en tiempo real también acerca o aleja el dibujo. Si oprimimos el botón izquierdo del mouse, lo tenemos sostenido, lo subimos y acerca el dibujo. Si lo bajamos, aleja el dibujo. Funciona igual que el scroll cuando se acciona hacia arriba o hacia abajo. Acerca o aleja el dibujo. Para salir de zoom en tiempo real, con el botón derecho del mouse, en este menú contextual le oprimimos salir. Otro zoom, el encuadre, en el menú ver, encuadre en tiempo real, también desplaza en la pantalla el dibujo de acuerdo a nuestra necesidad de ubicación. Funciona igual que cuando oprimimos el scroll. Para salir también, con el botón derecho del mouse en el menú contextual le damos salir. Los modos de selección: para modificar o editar un dibujo,
debemos valernos de los modos de selección. Por ejemplo, si yo quiero borrar un dibujo o parte de un dibujo, yo tengo que seleccionar inicialmente los elementos que quiero suprimir. Oprimimos el icono de borrar que se encuentra en el grupo de modificar, escogemos este icono, el de borrar. En la barra de comandos nos pide el programa que designemos objetos a borrar. Hay tres formas de selección. La primera es la forma individual, en donde podemos con un clic ubicarnos en el objeto que queremos borrar. Por ejemplo, si yo quiero borrar este segmento o esta línea, me ubico encima del elemento y le hago un clic y se selecciona mostrando una línea punteada. Puedo seleccionar a la vez varios elementos. Aquí estoy seleccionando varias líneas. Una vez termine de seleccionar las líneas que desee suprimir, doy Enter. De esta forma se han suprimido las líneas que yo deseo que se supriman o se borren. El comando deshacer, que se encuentra en la cinta estándar, esta flecha hacia la izquierda, si yo oprimo deshacer, me deshace el paso anterior, apareciendo nuevamente las líneas que acabo de borrar. Hemos visto entonces el modo de selección en forma individual. El segundo modo de selección es abriéndole una ventana de derecha a izquierda. Vamos a hacer el ejercicio. Escogemos el icono de borrar, seleccionamos de derecha a izquierda, abrimos una ventana haciéndole un clic en la parte superior, otro clic en la parte inferior, y vemos que se seleccionan los objetos que yo quiero suprimir. También puedo seleccionar varios o abrir varias ventanas para seleccionar varios objetos a la vez. Noten que parcialmente todo lo que toque la ventana se selecciona. Yo puedo seleccionar esta línea sin cubrirla toda, estas dos líneas sin cubrirlas todas, solamente la ventana del modo de selección las toca parcialmente y ellas se seleccionan. Doy Enter y se suprime todo lo que he seleccionado. Vamos al deshacer y aparece nuevamente el dibujo, eliminando entonces el paso anterior. La otra forma de selección es abriéndole una ventana de izquierda a derecha. Vamos con el mismo comando de borrar, seleccionamos de izquierda a derecha. Noten que únicamente se seleccionaron estas líneas a pesar de que abrí la ventana desde este sitio. Estas dos líneas no se seleccionaron debido a que la ventana que abrí no cubrió totalmente los objetos. Entonces la diferencia es que de izquierda a derecha, si yo quiero seleccionar un objeto, lo tengo que cubrir totalmente. Noten aquí, de izquierda a derecha
se seleccionaron estas líneas y estas que atravesó la ventana no se seleccionaron. De derecha a izquierda, todo lo que atraviese la ventana. De izquierda a derecha tengo que cubrir el objeto que quiero seleccionar, debe estar cubierto en la ventana. Si damos enter, se suprime el elemento que es seleccionado. Voy al comando deshacer para que aparezca de nuevo el dibujo. De esta forma entonces hemos explicado los tres modos de selección que tiene AutoCAD. Seguidamente vamos a explicar ahora la función de la barra de referencia a objetos. En AutoCAD se trabaja con precisión. Quiere decir, si yo quiero dibujar una línea que vaya desde esta esquina, este extremo de estas dos líneas, hasta esta otra esquina, ahí existe la barra de referencia a objetos que nos permite que el encuentro de la nueva línea sea en forma precisa. Para ello, la barra de referencia a objetos tiene los diferentes puntos. Este icono pertenece al punto extremo o punto final de una línea. Seguidamente está el punto medio, el punto de intersección ficticia, está el centro de un círculo o de un arco, extensión, cuadrantes de círculos, tangentes, perpendiculares, puntos más cercanos, que son los que más se utilizan. Vamos a hacer un ejercicio dibujando una línea, una serie de líneas para utilizar la barra de referencia a objetos. Oprimimos el icono de línea, vamos directamente a la barra de referencia a objetos, escogemos el icono de punto final. Notamos que cuando nos acercamos al extremo se activa el icono o el símbolo del punto final. Hacemos un clic y la línea se dibuja exactamente en forma precisa desde el extremo o la esquina de este cuadrado. Tenemos que ir nuevamente a punto final de la barra de referencia a objetos, nos acercamos hacia la otra esquina donde termina la línea, se activa el símbolo de punto final, le hacemos clic y para cortar la línea damos enter. Nuevamente línea, punto final, acercamos a la esquina donde se activa el punto final, le hacemos clic, nuevamente punto final donde se activa un clic. Este es el procedimiento utilizando la barra de referencia a objetos. Si quiero dibujar desde los puntos medios de cada lado de este cuadrado, nuevamente me voy al icono de línea y ahora escojo punto medio, donde se activa el símbolo del punto medio, le hago un clic, nuevamente voy a punto medio, donde se activa otro clic y así sucesivamente voy valiéndome de la barra de referencia a objetos. Termino con enter. Nuevamente línea, punto medio a punto medio. Noten que aquí ya tengo varias opciones. Puedo dar o punto final de esta línea o punto medio de esta línea, que sería lo mismo, porque es el mismo punto. Línea, si voy a punto final, él detecta el punto final de estas dos líneas. A punto final, punto final. Igualmente podría darle o punto medio o intersección, porque aquí también hay una
intersección. Los puntos de referencia también se pueden activar automáticamente. Cuando yo me acerco, estoy dibujando una línea o cualquier dibujo y necesito un punto de referencia, los puedo activar automáticamente. Yéndome aquí a las herramientas, parámetros de dibujo, en el cuadro de parámetros de dibujo escojo referencia a objetos y en este cuadro de referencia a objetos activada lo activo y escojo los puntos que yo quiero que se activen automáticamente. Vamos a activar punto final y punto medio. Aceptamos. Entonces vamos a borrar cualquiera de estas líneas para explicar cómo funciona automáticamente los puntos de referencia a objetos que tengo activados. Tengo activados punto medio y tengo activado punto final. Entonces, líneas, voy directamente sin ir a la barra de referencia a objetos, punto final a punto final. Vean cómo se activan automáticamente. Línea, punto final a punto final. Línea, voy ahora punto medio, está activado automáticamente. Línea, punto final, automáticamente. Línea, punto final. De esta forma hemos explicado el uso de la barra de referencia a objetos y cómo se activa automáticamente los puntos de referencia. Es aconsejable inicialmente en AutoCAD trabajar sin los puntos automáticos, sino con la barra de referencia a objetos. Cuando tenemos muchos puntos de referencia activados, se puede prestar a confusiones desviándose las líneas al punto no deseado. Por eso es que cuando estamos dibujando inicialmente, cuando no tenemos todavía mucha práctica con el AutoCAD, utilizar la barra de referencia a objetos es lo aconsejable. Para dibujar círculos hacemos un acercamiento, como ya hemos explicado, diferentes modos de visualización. Vamos a hacer 4 círculos dándole el centro en cada intersección de estas líneas. El icono de círculo está en el grupo de dibujo, escogemos círculo, centro, radio. Vemos como hay varias opciones para dibujar círculo. El que más se utiliza es círculo, centro, radio. El programa pide el punto central del círculo, es la intersección de estas dos líneas. Podemos desactivar los puntos de referencia a objetos en este icono, donde también activamos o desactivamos los puntos de referencia a objetos. Vamos entonces a la barra de referencia a objetos, escogemos intersección, nos acercamos a la intersección donde se activa el símbolo de intersección, le hacemos clic y el círculo se dibuja o se empieza a dibujar desde la intersección en forma precisa. Luego en la barra de comandos nos dice que precisemos el radio del círculo. El radio de este círculo es de 4.5. Damos el valor 4.5 y tenemos un círculo dibujado cuyo centro es la intersección de estas dos líneas y de radio 4.5. Círculo, centro, radio, intersección,
Nos acercamos a la intersección y damos el valor 4.5. Círculo, centro radio. Desde la intersección hacemos clic en la intersección cuando se activa el símbolo y le damos nuevamente el valor del radio 4.5. Círculo, intersección, clic en la intersección cuando se activa, damos el valor del radio 4.5. Ahora vamos a hacer un círculo desde esta intersección central. No conocemos el valor del radio que llegaría hasta esta otra intersección. Entonces la forma para dibujarlo, nos vamos nuevamente, círculo, centro radio. Desde el centro se coloca en esta intersección, clic donde se activa la intersección. No conocemos el radio, entonces igualmente podemos oprimir intersección y donde se active la intersección podemos dibujar el círculo que se dibuja en forma precisa desde este punto a este punto. Para conocer el valor del radio de este círculo, nos valemos del menú herramientas, consultar, radio. Seleccionamos el círculo que queremos conocer, el radio, y nos aparece un radio de 6.3640. Sería el valor del radio de este círculo que no conocemos. Podemos en este menú contextual escoger salir. De esta forma entonces hemos dibujado círculos en donde únicamente hay que señalar el centro y darle el valor del radio. Para dibujar líneas paralelas nos valemos de el menú de desfase, el icono de desfase. El icono de desfase se encuentra en el grupo de iconos de modificar. Es este icono que estamos señalando, icono de desfases. Oprimimos desfase. El AutoCAD, el programa, inicialmente pide que precisemos la distancia de desfase, quiere decir la distancia de la línea paralela. Vamos a hacer líneas paralelas. De esta línea inferior de este rectángulo la vamos a hacer a distancia de 1. Entonces lo primero que pide el programa es la distancia de desfase o la distancia de la paralela. Le damos el valor 1 y Enter. Luego nos dice que escojamos o seleccionamos la línea a hacerle el desfase. Hacemos un acercamiento y seleccionamos la línea a hacerle el desfase. Luego nos pide hacia dónde, o sea, hacia dónde va el desfase, hacia arriba o hacia abajo. Si fuera la línea esta, nos pediría si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Seleccionamos con un clic hacia dónde va el desfase o la línea paralela. Clic y se nos dibuja la línea paralela con una distancia de 1. Podemos seguir dibujando paralelas consecutivamente porque el comando no se desactiva. Entonces podemos llenar seleccionando y haciendo clic en dirección que deseemos se dibuje las paralelas. Podemos llenar este espacio vertical de este rectángulo con líneas paralelas con espacio de 1. Si yo quiero otra distancia, tendría que repetir el comando y darle la nueva distancia. Terminamos con Enter. Vamos a hacer entonces a otra distancia, una distancia de 2. Estas líneas, nuevamente vamos a desfases
y estas líneas laterales. Introducimos entonces la distancia 2 y enter. Seleccionamos la línea para hacerle la paralela hacia el lado izquierdo. Puedo escoger otra línea si quiero con la misma distancia 2 y dándole el lugar a donde queremos se dibuje. De esta forma hemos dibujado entonces líneas paralelas valiéndonos del comando desfase. Para dibujar arcos tenemos que tener en cuenta que los arcos en AutoCAD se dibujan en sentido contrario de las manecillas del reloj, lo que quiere decir que si yo voy a dibujar un arco en este sentido valiéndome de esta línea, un arco de medio punto dándole centro en el punto medio de esta línea, y quiero que el arco se dibuje arriba o encima de esta línea en la parte superior, tendría que darle el primer punto de inicio al arco en la parte derecha y el punto final del arco en el punto final izquierdo, sentido contrario de las manecillas del reloj. Si quiero que se dibuje en la parte posterior o inferior, perdón, de esta línea, tendría que darle el punto inicial del arco en este punto y el punto final del arco en este punto. Vamos a hacer el ejercicio. Escogemos arco. Vemos que hay varias opciones para dibujar arco. Escogemos la más usual, que es centro, inicio, fin. Quiere decir tenemos que inicialmente ubicarle el centro del arco, punto de inicio del arco y punto final del arco. Escogemos entonces, vemos que en la barra de comando nos dice que precisemos el punto central del arco. El punto central del arco es el punto medio de la línea. Vamos a la barra de referencia a objetos, escogemos punto medio. Como queremos que el arco se dibuje en este sentido encima de la línea, escogemos entonces el sentido contrario a las manecillas del reloj. Punto final en la barra de referencia a objetos, escogemos este punto derecho, y el punto final el punto izquierdo. De esta forma hemos dibujado un arco de medio punto, centro, inicio, fin. Vamos a dibujar entonces otro arco valiéndome de esta línea, dándole el punto medio. Si se dibuja hacia la derecha, el punto inicial del arco el punto final del arco, el de arriba. Centro, inicio, fin, arco, centro, inicio, fin. El centro va en el punto medio de la línea, el inicio del arco en este punto final de abajo y el final del arco en el punto final de arriba. Si queremos que se dibuje hacia la izquierda, tendríamos que darle el punto inicial en la parte de arriba y el punto final en la parte de abajo. Arco, centro, inicio, fin. El punto central en el punto medio del arco, punto inicial del arco en el punto final de arriba y el final del arco en el punto final de abajo. De esta forma hemos dibujado arcos de medio punto teniendo en cuenta el sentido contrario de las manecillas del reloj. Vamos a borrar estos arcos para hacer unos dibujos en donde practicaremos arcos por 3 puntos. Practicaremos el comando empalmar, recortar. Vamos a hacer inicialmente unas líneas paralelas hacia adentro. Paralelas, recordemos, con desfase. Inicialmente le damos la distancia de desfase.
Vamos a darle una distancia de 3 y enter de esta línea hacia abajo y de esta línea hacia arriba, y vamos a darle un desfase de 1.5 de las líneas laterales, la izquierda hacia adentro del rectángulo, izquierda hacia adentro, la derecha hacia adentro del rectángulo. Dibujemos una línea, varias líneas desde el punto medio de cada lado hacia arriba. Vamos a dibujar una línea de dimensión 2, enter, cortamos la línea con enter, otra línea desde el punto medio hacia abajo con modo ortogonal activado de 2, enter, otra línea en las partes laterales desde el punto medio de 2.5 hacia la derecha, y otra línea en la parte izquierda desde el punto medio de la línea hacia la izquierda de 2.5, enter. Hay otra forma de dibujar arco, que es el arco por 3 puntos. Hay que darle los 3 puntos: punto inicial del arco, un punto intermedio y un punto final. En esta forma de dibujar arco por 3 puntos es indiferente el sentido, se puede dibujar en cualquier sentido, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Lo que hay que darle es el punto inicial del arco, punto intermedio y punto final. Encontramos el arco por 3 puntos aquí en este mismo icono de arcos en el menú de dibujo. El primero es el arco por 3 puntos. En la barra de comandos nos dice que precisemos el punto inicial del arco. Nos valemos de la barra de referencia a objetos, dándole el punto inicial, luego otro punto final para darle este punto intermedio del arco, y luego otro punto final para darle el punto final del arco. Repetimos el proceso para estos 3 lados: arco por 3 puntos, punto final y punto final. Arco por 3 puntos, punto final y punto final. Arco por 3 puntos, punto final y punto final. Hemos dibujado entonces arcos por 3 puntos sin tener en cuenta el sentido de la manecilla del reloj, que es indiferente en esta clase de arcos. Continuamos con el dibujo. Vamos a eliminar, suprimir o a borrar las líneas que hemos dibujado como líneas auxiliares o líneas guías. Estas líneas de adentro, y estas líneas también que han sido líneas auxiliares que nos han ayudado a dibujar los arcos por 3 puntos. Damos enter. Ahorita vamos a practicar el proceso del comando recortar. De esta línea, de estas 4 líneas, vamos a recortar la parte que queda dentro del arco. El comando recortar se encuentra en el grupo del menú modificar. Este icono que estamos señalando es el icono de recortar. Lo escogemos oprimiéndolo, inmediatamente damos enter y seleccionamos lo que vamos a recortar. Vemos cómo se recorta inmediatamente. Damos enter. Para completar el dibujo vamos a hacer unas líneas paralelas con desfase de todas las líneas del dibujo, incluyendo los arcos. Vamos al menú de modificar, escogemos
icono de desfase. Como explicamos anteriormente, le damos la distancia de desfase. Vamos a hacer desfases de 1, enter. Seleccionamos arcos y líneas indicándole la dirección o el sentido a donde va el desfase, que sería en la parte interna del dibujo. Seleccionamos y hacemos clic hacia donde queramos que vaya el desfase. En este caso es hacia la parte interior del dibujo. Hemos terminado con los desfases, damos enter. En el menú de modificar escogemos recortar. Recortar, inmediatamente damos enter y pasamos a seleccionar los segmentos que queremos recortar. Seleccionamos estas esquinas donde hay estas líneas sobrantes y recortamos las líneas. Damos enter. Para terminar el dibujo tenemos que empalmar todas estas líneas, arcos con líneas, para que se unan estas líneas y terminar el dibujo. El icono de empalmar se encuentra en este grupo del menú modificar. Oprimimos empalme. En la barra de comandos tenemos que tener en cuenta que el radio de empalme sea 0. Radio empalme 0, y seguidamente pasamos a seleccionar tocando los dos extremos de las líneas que queramos empalmar. Damos el extremo del arco con el extremo de la línea. El comando de empalme, la orden de empalmar, funciona una sola vez. Se empalma y se sale el comando. Hay que repetir el comando nuevamente dándole empalme o simplemente repitiendo el comando con la tecla enter. En AutoCAD, cuando se oprime la tecla enter después de darle el comando, quiere decir que el comando se repite. Entonces damos enter para repetir el comando empalme y hacemos clic en ambos extremos, extremo del arco y extremo de la línea. Enter. Seleccionamos el extremo, el otro extremo. Enter. Estamos con el comando empalme. Enter. Empalme. Vamos a repetir entonces nuevamente. Empalme. Vamos directamente a seleccionar extremo de una línea y extremo de la otra para que se repita el comando con enter. Extremo del arco y extremo de la línea. Enter. Hacemos clic en el extremo de la línea y en el extremo del arco. De esta forma hemos explicado los comandos recortar, cómo se recorta un segmento y cómo se empalman o se unen diferentes líneas, y además el arco por 3 puntos. Nos veremos en la próxima clase.